Hola, mi nombre es Karen, soy de aquí de la ciudad de Aguascalientes y vamos a hablar sobre los cuatro principios básicos de la comunicación, los que son pensar, hablar, escribir y leer. Mi nombre es Andrea y vengo de Carpintero. Mi nombre es Roberto y vengo de Papias Viejas. Mi nombre es Xiomara y yo soy de aquí de Aguascalientes. Mi nombre es Valeria y también soy de aquí de Aguascalientes. Y mi proceso en la alfabetización empezó desde que yo era una bebé, cuando empezaba a escuchar a mis papás cómo me hablaban y pues yo intentaba como que imitarlos, pero como era una bebé pues no podía bien. Entonces empezaba como a decir mis primeras palabras como mamá o papá, que eran como palabras muy simples. Bueno, mi proceso desde los primeros años, recuerdo mucho que relacionaba, por ejemplo, las cosas o mi mamá me decía, mira, esto es agua, y me dejaba tocar el agua, o sea, como que metía las manos y la tocaba, o sea, la sentía. Entonces también como que me decía, ese es un gatito, ese es un perro, y así fui relacionando poco a poco el proceso del pensamiento, o sea, de que yo veía un perrito y ya sabía que era un perrito porque me dijeron que era un perrito, o sea, lo fui desarrollando poco a poco. Bueno, conmigo pues empecé con el pensar, que fui relacionando lo que veía y lo que hablaban y a qué se refería pues lo que decía cada uno de mi familia. Y pues también el convivir con mis hermanos me ayudó mucho a el hablar. Yo también comencé primero con las habilidades de pensar y el hablar. Antes de entrar a preescolar, pues escuchaba a mis padres, me decían las palabras, igual me ejemplificaban las cosas que veía, como por decir el sol, los animales, las plantas, y entonces pues yo ya sabía, aunque no supiera muy bien el nombre, ya sabía lo que era. Entonces esto fue como el proceso por el cual yo comencé a adquirir una habilidad de pensamiento y del habla, en el habla como recopilando las palabras y todo lo que decían mis papás, imitándolos igualmente, y así iba fluyendo mis palabras, iba construyendo oraciones. Bueno, yo en esta etapa inicial también empecé a hablar relacionando pues, las palabras que mis padres me decían con los objetos que me mostraban, así fue como fui adquiriendo ese tipo de habilidades. Ya después yo empecé a leer, pero fue porque mis papás me contaban muchos cuentos y al principio yo imitaba eso. En vez de leerlo, yo me aprendía el cuento de tantas veces que me lo contaban, entonces yo ya agarraba el libro y lo leía, porque ni siquiera lo leía porque no sabía qué significaban las palabras, pero poco a poquito, haciendo, como imitando eso, yo ya decía de que, pues entonces esto es la E, entonces pues ya yo empezaba a aprender a leer. Bueno, yo a ciencia cierta no recuerdo bien, pero de mis primeros años en la escuela primaria, recuerdo mucho que ahí había una maestra que se llamaba Ana, que fue la que me ayudó a escribir, o sea, a enseñarme a escribir y también a leer. Ahí fue donde poco a poco fui como que relacionando más la escritura, en el sentido de que al principio, cuando estaba en primer año, fue un poco difícil como que entender tanto, pero poco a poco, como me fue explicando, fui adaptándome y fue la manera en la que yo aprendí. Yo pues en el kinder fue mediante la observación, me mostraban lo que era, pues se relaciona con el escribir, me empezaron a mostrar lo que eran las vocales, para yo de esa manera empezar como, pues sí, identificar cada una de ellas y de esa manera, pues el escribir, empezar a escribir y a leer. Igual yo también para cuando entré aquí al kinder, pues ya tenía como estas habilidades de pensar y hablar un poquito, pues en sinceros, entonces gracias a esto fui como despertando más la intención de superarme y ir aprendiendo cosas nuevas. Igual que mi compañera, y aquí nos ponían como oraciones, lo típico, o sea, el alfabeto, las vocales, y al mismo tiempo lo relacionamos con animales que fueran iniciar con esa vocal o con esa letra. Entonces así asimilaba más las cosas y ya iba como generando un poquito más de conciencia y pensar más allá, no solo de lo que veía, sino de lo que relacionaba con lo que hacía. Bueno, yo en esta etapa de preescolar también fui adquiriendo más lo que fue la escritura
mediante pues, la práctica de mi motricidad fina con dibujos o rayando paredes. Y pues el habla obviamente pues ya la tenía un poquito desarrollada y así pude pues comprender algunas letras o ya palabras como pues básicas como mamá, papá o nombres de animales, y obviamente pues ya teniendo este proceso yo desarrollé pensar de una forma más concreta y no tan como que tan básica. Sí, ya después, por ejemplo, a diferencia de mis compañeros que ellos empezaron a aprender a escribir primero y después a leer, yo empecé a leer primero y después a escribir, pero fue algo complicado para mí porque yo tenía en ese tiempo algo que se llama dislexia, que es cuando cambias como el orden de las palabras, en vez de decir el perrito, decía le perrito. Entonces eso se me dificultó mucho a mí y me ayudó a cambiar eso, por ejemplo, a hacer muchas planas de las letras, a leer mucho, y también las canciones que me ponía, pues yo las cantaba y así poco a poco fui aprendiendo a escribir bien de la manera correcta y también a hablar bien. Bueno, a mí en la escuela también fue lo de la maestra una vez nos puso como, bueno, nos ponía juegos en el cual cantábamos y de esa manera también el aprendizaje se iba ampliando un poquito más, nos ayudaba un poco más lo dinámico que lo teórico. Ya en la etapa de la primaria, pues estas habilidades que estabas mencionando fueron desarrollando un poco más. Aquí hacían dinámicas, hacían todo tipo de juegos y de este modo impulsaban más la creatividad. Comencé a escribir y a leer de una manera más fluida, y al término del sexto año se podría decir que gracias a todo lo anterior que ya he contado, pude consolidar estas 4 habilidades hasta la fecha. Bueno, yo en esta etapa de primaria y también un poquito hablando de la secundaria, pues ya tenía todas las habilidades de cierta forma ya empezando a desarrollarse. Entonces, por ejemplo, en la primaria, pues con la lectura y con la escritura me ayudó como que a desarrollarlos de una forma más óptima. También las clases como extras o de guitarra, de música, de arte, pues me ayudaron como que un poquito más a desarrollar mi cognición y obviamente a desarrollar estas habilidades que están relacionadas con la alfabetización. Bueno, yo recuerdo mucho que cuando estaba en la primaria, yo era tenía como mucha timidez pues. Entonces me acuerdo que en el tiempo de más o menos quinto, entrando para sexto, me eligieron para la escolta. Y en ese tiempo, pues no sé, pero por ciertas cosas me eligieron como de dar las órdenes. Y me acuerdo mucho que me daba mucho miedo porque era muchísima gente la que estaba en los honores, o sea, muchos grupos. Entonces la maestra me decía que tenía que tener mucha seguridad en mí misma. Y gracias a eso, o sea, gracias a que estuve en la escolta, fue que pude también desarrollar mucho el habla, porque me enseñó a gesticular, me enseñó a saber tomar tiempos, me enseñó la memorización, me enseñó a pensar antes de actuar. Entonces yo creo que fue un parteaguas de donde yo empecé a hablar más y me enseñó cómo expresar mis ideas más fluidamente. Y pues con esto damos como un cierre a lo que hemos aprendido, destacando que no todos estamos en los mismos contextos sociales, todos aprendimos de una manera diferente, pero al final de cuentas pues todos aprendimos estos 4 principios básicos: el pensar, hablar, escribir y leer. Pues yo también quería agregar que, por ejemplo, a mí lo que me ayudó muchísimo a aprender a leer y a escribir fue la lectura. Leer muchos libros me ayudaron también en mi ortografía. O sea, ver cómo se escribían los libros me ayudó mucho a escribir correctamente. Entonces, por eso es importante, creo yo, estimular este tipo de cosas en los niños, para que pues, obviamente todas estas habilidades los van a ayudar a desarrollar otras.